Los sensores de posición del cigüeñal y el árbol de levas son sin duda los dos sensores más importantes en el motor de tu vehículo. Un CPS funciona algo así como un tacómetro súper exacto. Registra la velocidad a la que gira el motor, y también determina exactamente dónde está posicionado el cigüeñal en la rotación. Cada parámetro de la programación de la computadora del motor, literalmente, gira en torno a esta información, lo que significa que un CPS defecto puede manifestarse como un fracaso en 2 o 3 sistemas diferentes. Por lo tanto, en lugar de tratar de diagnosticar los síntomas del motor, es mucho mejor sacar el sensor directamente. En caso de avería del sensor del cigüeñal, pueden aparecer los siguientes síntomas de fallo. Fallo del motor. Paro del motor. Problemas en el arranque. Se registra un código de avería. Sensor de posición del cigüeñal CKP. Si por mucho que intentas, tu auto no enciende, o presenta fallas de estabilidad del motor, seguramente es por un fallo en el sensor CKP. Este sensor se encarga de enviar señales a la computadora del auto, indicando la posición del cigüeñal, en el momento que los pistones se encuentran en punto muerto superior. Así de esta manera, la computadora envía el pulso de encendido a los inyectores de combustible. El sensor CKP también indica las revoluciones del motor. El sensor CKP trabaja junto con una rueda dentada que está acoplada al cigüeñal. Este sensor se encuentra ubicado en la parte trasera del motor, a un costado de la polea del cigüeñal o volanta. Si tienes un problema con el sensor CKP, te enseñaremos cómo solucionarlo. Sensor de posición del cigüeñal CKP. Una de las fallas más comunes en los vehículos, es la relacionada con el sensor electrónico conocido como sensor CKP. Lo primero que debemos tener en cuenta es que no siempre se requiere reemplazar el sensor CKP para solucionar fallas en el auto. Si después de leer los códigos de falla con el escáner automotriz, consigues un código de falla de sensor de cigüeñal, antes de proceder al cambio del sensor, te recomendamos revisar el cableado y el conector del sensor. Muchas veces estas fallas se solucionan identificando una interrupción de la señal del sensor hacia la computadora del auto. ¿Para qué sirve el sensor CKP o sensor de posición del cigüeñal? El sensor CKP determina la posición exacta del cigüeñal. En el caso del sensor de posición del árbol de levas, que controla la velocidad de rotación del árbol de levas, indicando la posición de la válvula en el ciclo de combustión, el sensor CKP determina la posición del cigüeñal para controlar la velocidad de rotación del cigüeñal, y así saber la posición del pistón en punto muerto superior. Esta información le permite al PCM saber en qué pistón se debe llevar a cabo la combustión, mediante el sistema de encendido, inyectores de combustible, bobinas de encendido y bujías. Tipos de sensor CKP. Existen principalmente dos tipos de sensores CKP, los que generan una señal digital y los que generan una frecuencia. Sensores CKP del tipo efecto Hall. Los que generan una señal digital trabajan por efecto Hall. Este tipo de sensor genera una señal en conjunto con la tensión pull-up de la computadora. Esta señal es captada a través de la rueda dentada, la cual tiene unos dientes que están posicionados a un determinado grado de acuerdo a la cilindrada del vehículo. Al momento de que el diente de la rueda pasa por el sensor CKP, este genera una inversión de polaridad en la tensión Hall. Lo anterior ocasiona que la tensión pull-up proveniente de la computadora interprete ese dato como cero. Los sensores CKP por efecto Hall por lo general cuentan con 3 líneas, las cuales hay que tenerlas en cuenta al momento de hacer un diagnóstico. La primera línea es la de alimentación, en ella podemos encontrar 12V o 5V, la segunda es la línea de tierra. La tercera, es la señal de pull-up proveniente de la computadora. La EGM se encarga de enviar un voltaje a través de una alta resistencia, el cual, al momento de que el motor gira la rueda dentada, posicionando el frente del sensor en un hueco, mantiene un voltaje y no hay caída, pero cuando se mueve de nuevo y se encuentra sobre uno de los dientes de la rueda provoca la caída de tensión, produciendo así la señal digital de unos y ceros.
Los sensores CKP generadores de frecuencia tienen en cuenta los dientes de la rueda dentada. Estos producen un ciclo por diente, es decir, el número de ciclos dependerá del número de dientes. Cuando el frente del sensor se localiza en el punto métrico, en la terminal de imán permanente el voltaje se eleva y en el terminal de conector eléctrico el voltaje baja. Pero cuando el frente del sensor se localiza en un diente sucede todo lo contrario. En el terminal de imán permanente el voltaje baja y en el terminal de conector eléctrico el voltaje se eleva. Estos sensores CKP generadores de frecuencia por lo general cuentan con dos líneas. Muchas de las veces este tipo de sensores no cuentan con una línea de alimentación ya que depende de cada transductor, y de acuerdo al fabricante no siempre es necesaria la línea de alimentación, porque a la EIM solo le interesa la frecuencia producida. Lo que sucede cuando falla el sensor CKP. Cuando este sensor falla es muy común que el vehículo no encienda o que se apague el motor espontáneamente. Es muy probable que no haya chispa ni pulso de inyección, también se puede perder el orden de encendido. Si el vehículo presenta uno de estos síntomas, lo primero que hay que hacer al momento de diagnosticar es verificar el estado físico del sensor y comprobar que las conexiones eléctricas de las líneas del sensor y del conector estén bien conectadas y que no presenten roturas o corrosión. Otro paso importante para solucionar fallos relacionados en el sensor CKP es el siguiente: revisar el flujo de datos en el escáner automotriz. Si muestra el dato relacionado a las RPM, revoluciones por minuto, en el flujo de datos en el escáner, debemos medir la señal del sensor con ayuda de un osciloscopio, para los sensores del tipo efecto Hall. Carcasa del sensor CKP. Cables del sensor CKP, positivo, negativo, señal del sensor, circuito electrónico del sensor CKP, imán, componente de efecto Hall, rueda dentada, espacio de aire. ¿Y si el sensor CKP es inductivo? Si el sensor es inductivo debemos medir la resistencia, esta debe estar entre 600 y 1800 ohm. Debemos también revisar la rueda dentada para ver si se encuentra en buen estado y si encontramos que el sensor está dañado procedemos a reemplazarlo. Bueno amigos, hasta aquí el video. Si el video te gustó no olvides suscribirte, nos ayudarías mucho. También comenta de qué quieres que hablemos en otro video. Sin más que decir, hasta la próxima.